varios miembros del Parlamento, como así también miembros del Poder Judicial, se pueda sacar todas las dudas que tengan. Vamos a comenzar llevando un poco a la práctica, viendo un caso real sobre la importancia de la cooperación internacional con la Corte Penal. Aquí vemos a dos niñas. La de celeste se llama Fátima. Es una niña de 15 años, que ha tenido 15 años cuando en Darfur 7 hombres de la milicia Janjaweed, que es una milicia pro-gubernamental, la violaron en grupo. A su vez, violaron a su madre mientras ella observaba. Pero el calvario de Fátima no terminó allí, porque no quería hacer una denuncia, porque iba a tener represalias, porque no confiaba en el sistema de justicia. No realizó la denuncia y a los 7 meses fue ella apresada, siendo culpada por el delito de fornicación. Fue llevada a la cárcel, no fue dada de ningún tipo de comida, ni tampoco brindada de ningún tipo de lugar donde dormir, y a su vez se le solicitaba a su familia pagar 20.000 dinares, de lo contrario ella sería azotada. Calvario de una niña de Darfur. Luego tenemos la niña en rosa, que se llama Habiba. Habiba es una niña de República Centroafricana, hija de padres musulmanes, de padres que eran criadores de rebaño, los cuales vivían cerca de Bosembele, un lugar donde una milicia en República Centroafricana realizó un ataque contra la población civil. Sumamente asustados, se fueron a refugiar a una mezquita, en donde esta milicia abrió fuego contra los civiles. Habiba recibió un disparo en su pierna izquierda, perdió a sus padres y hasta el momento no puede hablar. De estos tipos de crímenes son de los que estamos hablando aquí. Y estas dos circunstancias, estas dos realidades, son similares en que las dos son niñas, las dos son víctimas de conflictos armados, las dos son víctimas de crímenes más terribles para la comunidad internacional, pero se diferencian de algo fundamental, que es la justicia. La justicia que ha sido posible en un caso y no en otro, gracias a la cooperación de los Estados con la Corte Penal Internacional. ¿Y por qué digo esto? Porque el supuesto responsable de los crímenes que se perpetraron en contra de Fátima, Omar al-Bashir, el presidente de Sudán, no han podido ser perseguidos, porque los Estados, parte del Estatuto de Roma, no han arrestado a Omar al-Bashir, pese a que la Corte Penal Internacional emitió solicitudes de detención. Mientras que por otro lado vemos a Jean-Pierre Bemba Gombo, que ya ha sido nombrado anteriormente, que sí fue arrestado por Bélgica y que es el supuesto, ahora ya considerado responsable de varios de los crímenes cometidos en la República Centroafricana. Es decir, que Habiba ha podido ver al perpetrador de sus crímenes siendo juzgado por la Corte Penal Internacional, mientras que Fátima no lo ha podido hacer. Y todo esto gracias a la cooperación de los Estados partes. Esto es para nombrarle y para darles una idea de la importancia del tema que vamos a hablar ahora y la importancia que tienen ustedes como diputados, diputadas, jueces y juezas en este sistema internacional. No es un sistema lejano, es un sistema del cual Argentina forma parte y del cual es muy importante que todos tengamos conciencia. Quisiera mostrar este video, no sé si lo podemos activar, para ver esta gran diferencia que acabo de mostrar. El presidente de Sudán, Omar al-Bashir, asistió a la ceremonia de apertura de la Cumbre de Jefes de Estado de la Unión Africana en Johannesburgo y posó en el centro de la foto de familia de la convocatoria. Sin embargo, en ese momento la Corte Penal Internacional pidió su arresto al gobierno sudafricano. Asimismo, el Tribunal Superior Sudafricano dio la orden a las autoridades del país de que prohíban su salida hasta que la justicia decida si debe ser detenido. Hasta el momento, ningún policía ha procedido al arresto de al-Bashir, acusado de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad en Darfur, en el oeste de Sudán. Por su parte, el gobierno sudanés aseguró que el presidente volverá a Jartum tras la cumbre, que finalizará este lunes. Es la primera vez que al-Bashir, reelegido como presidente de Sudán con el 94% de los votos el pasado abril, visita Sudáfrica desde la emisión de órdenes de detención internacional en su contra. Ahí vemos como una persona
que tiene órdenes de arresto por la Corte Penal Internacional, se encuentra en una cumbre internacional con varios jefes de Estado y gobiernos partes del Estatuto de Roma y gobiernos que han buscado que no hubiese más impunidad en el mundo. A diferencia de esta situación de Jean-Pierre Bemba Gombo. El TPI declara al exvicepresidente de la República Democrática del Congo culpable de crímenes de guerra y contra la humanidad. Jean-Pierre Bemba ha sido condenado por su actividad en la República Centroafricana como jefe militar del Movimiento para la Liberación del Congo. Bemba ha sido hallado culpable de 3 crímenes de guerra y 2 de lesa humanidad cometidos por sus tropas entre 2002 y 2003, entre ellos violaciones sistemáticas utilizadas como arma de guerra. Bemba está detenido en La Haya desde 2008. La sentencia considera a Bemba penalmente responsable. Creo que estas imágenes dicen todo. Aquí vemos una persona que está siendo procesada, mientras que otra está bailando en un mitin político. Y todo esto gracias a que Bélgica sí arrestó al responsable. Chad, República Democrática del Congo, Sudáfrica no lo hicieron. Vamos al sistema de la Corte Penal Internacional. Quisiera hacer referencia a algo que ha dicho el presidente del Tribunal Internacional Penal para la Antigua Yugoslavia, que también se aplica para la Corte, y es un poco para crear una imagen. La Corte Penal Internacional es un gigante sin brazos ni piernas, y son los estados, estos brazos y piernas, que la Corte necesita para poder caminar y para poder actuar. Sin los estados, la Corte no puede ejercer su mandato. Esto es importante que lo internalicemos. A lo mejor desde aquí pensamos, bueno, la Corte puede hacer todo. La Corte puede ir a Siria y juzgar, puede ir a Irak, puede ir a todos los conflictos que se encuentran en el mundo. No es así. Hay cuestiones de jurisdicción personal, cuestiones de jurisdicción material, pero también hay cuestiones de cooperación que son fundamentales para que la Corte cumpla con su mandato. Bien. Tenemos, después de la sentencia en Blaskić, en la ICTY, se ven 2 tipos de cooperación internacional. Tenemos un sistema interestatal, que es el que la mayoría de los jueces aquí presentes están acostumbrados a utilizar, que es el que se utiliza, por ejemplo, en el caso de extradición. Estado a Estado, cooperación horizontal. Luego también, por lo que hablaba de la doctora Pinto, que se crearon estos tribunales internacionales a través de Naciones Unidas, tenemos un sistema supraestatal, vertical, el tribunal por encima de las cortes nacionales. La Corte Penal Internacional creó un sistema mixto, es decir, que los jueces no pueden aplicar las metodologías, las reglas que aplican para cumplimentar con las solicitudes de cooperación de los estados, ni tampoco las que aplican para cumplir con las solicitudes de cooperación de los tribunales internacionales. Tienen que tener un mecanismo específico para hacerlo más efectivo. La diferencia que encontramos entre el sistema horizontal y vertical, voy a mencionar algunas, pero normalmente el tribunal requirente tiene muchísimos más poderes unilaterales de determinar cuáles son las formas de cooperación, no existe una reciprocidad y también existen pocas posibilidades de negarse a cooperar con las cortes internacionales. Por supuesto, todos estos elementos no están en la cooperación horizontal, de Estado a Estado, en donde se requiere la doble tipicidad, se requiere la reciprocidad, se requieren varias de otros requerimientos que no tenemos a nivel vertical. Pero entre la Corte y los tribunales internacionales también existen diferencias. Como dije anteriormente, la Corte tiene un sistema sui generis. Los tribunales internacionales, por ejemplo, tienen primacía sobre cualquier procedimiento jurídico o judicial que exista en un Estado. Como ya hemos hablado en reiteradas ocasiones, la Corte Penal Internacional se basa en el principio de complementariedad. Es decir, los tribunales nacionales van a tener la jurisdicción y si ellos no actúan, será recién la Corte. Vemos varias de estas diferencias, por lo que decimos que justamente el sistema de cooperación de la Corte Penal Internacional es un sistema sui generis, que crea 2 obligaciones, una obligación de resultado y una obligación de medio. La obligación de resultado es la de cooperar plenamente. Los estados que ratifican el Estatuto de Roma deben cumplimentar las solicitudes de cooperación de la Corte. Ese es el resultado, artículo 86 del Estatuto.
Pero también hay una obligación de medio, y por eso también es muy importante que los parlamentarios estén aquí, porque es la de implementar, la de tener los procedimientos necesarios para que este Estado, para que el poder justamente dentro del Estado pueda cumplimentar con las solicitudes de cooperación, y creo que este es el punto fundamental para la Argentina. ¿Cuáles son las consecuencias de la falta de cooperación? Ya las acabamos de ver justamente con la historia de Fátima. No se permiten juicios en ausencia, por lo tanto, las víctimas no tienen acceso a la justicia, no hay efecto disuasivo para aquellos que cometen los crímenes, y también es mucho más costoso, porque se necesita cubrir la seguridad de los testigos, mantener el contacto, preservar la prueba. Justamente aquí nos lo pueden decir todos ustedes que están en el Poder Judicial, cuánto cuesta llevar o proteger la prueba y mantener el contacto. Imagínense que esto dure por años, y esto pasa en el caso de que no exista cooperación. Traje a colación el caso de Sudáfrica porque creo que fue muy importante para la comunidad internacional, y a su vez porque Sudáfrica, como Argentina, tiene una ley de implementación del Estatuto de Roma en el cual se tipifican los crímenes, se establece que necesitan la cooperación de la Corte, y también tiene un poder judicial independiente. Sin embargo, Sudáfrica no cooperó con la Corte. Entonces creo que es fundamental que analicemos por qué esto se dio en Sudáfrica y por qué se puede llegar a dar en Argentina. Esperemos que nunca, pero se podría llegar a dar. El caso de Sudáfrica, al no ser Estado parte, fue remitido por el Consejo de Seguridad en 2005. La Corte Penal Internacional emitió en 2009 y 2010 2 solicitudes de arresto por 5 cargos de crímenes de lesa humanidad, 2 de crímenes de guerra y 3 cargos de genocidio, por lo que Naciones Unidas consideró una situación que tuvo más de 300.000 muertos. Cuando hablábamos de generalizado, sistemático, tengamos en cuenta la cantidad de víctimas, y 2.7 millones de desplazados. Esta es la situación fáctica. Sudáfrica tiene la pero estamos hablando de Sudáfrica, tiene la obligación de cooperar con la Corte Penal Internacional porque es parte, es decir, ha ratificado el Estatuto de Roma y también la ha implementado, como lo ha hecho Argentina. Sin embargo, en 2015 tuvimos una serie de situaciones que llevaron a la no cooperación y las quise traer como ejemplos para que veamos la parte práctica de cómo la cooperación influye en este sistema internacional. El 28 de mayo de 2015, el Secretariado de la Corte Penal Internacional envía una nota verbal al gobierno de Sudáfrica recordándole de su obligación de cooperar. Al día siguiente, en virtud del artículo 97, Sudáfrica contesta de que quiere iniciar consultas porque ven que es difícil cumplimentar esta orden. El día 12 de junio, un día antes de que al-Bashir viajara a Sudáfrica, se reúnen y allí la Fiscalía le solicita a la Corte Penal Internacional, que emita una decisión sobre la obligación de Sudáfrica de cooperar para el arresto y la entrega de al-Bashir. El juez Kuno Tarfusser, el día 13, emite tal orden. Al-Bashir se encuentra en el territorio de Sudáfrica del 13 al 15 de junio. Un grupo de litigio sudafricano, viendo de que las autoridades de Sudáfrica no lo arrestaban, no lo entregaban a la Corte, activa el proceso nacional. Y esto es muy interesante porque es una de las primeras veces que vemos este tipo de activación del proceso judicial nacional. Y es así como el Tribunal Superior de Pretoria emite una decisión, primero cautelar, porque se pidió un aplazamiento por parte del gobierno, diciendo que al-Bashir no debe abandonar el territorio. Sin embargo, el Poder Ejecutivo deja que al-Bashir se vaya, no por un aeropuerto normal, sino un aeropuerto militar. El Tribunal Superior de Pretoria, el día 15 de marzo, no está allí, el día 23 de junio, da las fundamentaciones de por qué Sudáfrica tenía la obligación de arrestar y entregar al presidente al-Bashir. Estas fundamentaciones se basaban en que Sudáfrica es parte del Estatuto de Roma y como tal
tienen la obligación de arrestar y entregar, y también en la legislación de implementación de Sudáfrica. Se apela esta resolución y la Corte Suprema de Sudáfrica la reafirma. ¿Y por qué traje este ejemplo a colación? Porque lo que tenemos aquí en Argentina es muy avanzado. Ya se ha ratificado el Estatuto de Roma, se están por depositar las enmiendas de Kampala, hay una ley de implementación que fue una de las primeras en la región, al igual que una ley de implementación que tiene Sudáfrica. Sin embargo, fue necesario de que un organismo de litigio interno activara el proceso judicial para que recién los jueces pudiesen contestar, e igualmente, aunque los jueces contestaron de manera positiva, el Poder Ejecutivo no ejecutó esa sentencia. Entonces aquí vemos un problema de independencia, si se quiere, o de escuchar al Poder Judicial, que esperemos que no vuelva a pasar, pero hay que intentar de tener también mecanismos directos de comunicación entre la Corte Penal Internacional y los jueces, que son los encargados de ejecutar estas sentencias. Y esto es lo que propone un poco mi organización, Parlamentarios para la Acción Global, para evitar de que exista este filtro político que al fin y al cabo permitió que una persona que tiene unas solicitudes de arresto por crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio pueda escapar del país. Bien, no sé cuánto tiempo tengo, 5 minutos, perfecto. Balance de 14 años de experiencia de la Corte. Al momento existen varios países que han cooperado en gran medida con la Corte, como vimos anteriormente, Bélgica arrestó a Jean-Pierre Bemba Gombo, hay una gran cooperación, anteriormente se mencionaba la política de Estados Unidos en contra de la Corte en la época de Bush, pero con la época de Obama hubo una gran cooperación del gobierno de Estados Unidos para entregar ciertas personas buscadas a la Corte Penal Internacional. Sin embargo, la cantidad de solicitudes de cooperación de la Corte Penal Internacional hacia estados partes, no partes, organizaciones internacionales, aumentó del año pasado a este en un 50%. Por lo tanto, se requiere que todos los estados respondan de la manera más efectiva posible a estas solicitudes. Los problemas a veces se ven con la falta de legislación, como así también con la falta de una consecuencia a la no cooperación. Porque ¿qué pasa cuando un Estado no coopera? Los jueces pueden determinar jurídicamente que el Estado no cooperó y esta decisión se envía a la Asamblea de Estados Partes o al Consejo de Seguridad, los cuales deben tomar una decisión al respecto, de sancionar. Y hasta el momento no ha habido ninguna sanción. Por lo tanto, este sistema de cooperación que crea la Corte Penal Internacional es un sistema que en algunas partes es débil precisamente porque son los mismos estados los que deben sancionar a aquellos otros que no terminan cooperando. Al momento, de acuerdo al estudio que realizó Parlamentarios para la Acción Global, de los 124 estados partes del Estatuto de Roma, solo 54 tienen leyes específicas de cooperación con la Corte Penal Internacional, de los cuales 34 han sido asistidos por nuestra organización a través de nuestros miembros. Y es por eso que Parlamentarios para la Acción Global creó una ley referente de cooperación con la Corte Penal Internacional, que lo que busca es evitar que no existan estas demoras en la cooperación con la Corte, no solamente en la entrega, detención y entrega, sino también en congelamiento de activos, en allanamientos, en buscar un testigo, en llevar un acusado, en permitir el paso, todas las solicitudes de cooperación que pueden existir. Y así en que creemos que es fundamental que no solamente la Cancillería sea el órgano que se encuentre relacionado con la Corte Penal Internacional, que por supuesto es el órgano que representa al país ante organizaciones internacionales, pero por la calidad específica que tiene la Corte Penal Internacional como una corte, es fundamental que el Ministerio Público, en el caso de que exista alguna solicitud de ejecución penal y también la Corte Suprema de Justicia, estén involucradas en estas solicitudes. O se crea, por lo menos, un reglamento de esta ley de cooperación que tiene Argentina, que es muy buena, que en su capítulo 4 y 5 establecen la cooperación con la Corte. Traje a modo de ejemplo, por el tiempo voy a pasar, la forma en la que la Ley de Implementación Argentina establece el sistema de detención y entrega, en la cual
la Corte Penal Internacional emite la solicitud a la Argentina, que la recibe el Poder Ejecutivo. La recibe y tiene que controlar los requisitos formales. Si no se cumple con los requisitos formales, en virtud del artículo 97, comienza consultas. Si se cumple, la envía el juez. Una vez que la envía el juez competente oye a la persona detenida y puede llegar a entregarla. Pero para entregarla, el juez va al Poder Ejecutivo, a la Cancillería, le solicita que le diga a la Corte de que efectivamente se va a entregar, la Corte le dice cuáles son los mecanismos al Poder Judicial y el Poder Ejecutivo, y el Poder Ejecutivo lo traslada al Poder Judicial. Como pueden ver, es un poco complicado y, por supuesto, si hay voluntad política de hacerse, se lleva a cabo. Pero en casos complicados, como el que vimos en que un jefe de Estado o de gobierno, como es al-Bashir, quiera ser arrestado, puede haber ciertas cuestiones políticas que se pongan en el medio y no permitan la cooperación plena. Por eso es que creemos que el rol fundamental que tienen los jueces y los fiscales federales debe ser resaltado en una especie de reglamentación, si fuese posible, a nivel nacional. Como conclusión, y espero estar dentro del tiempo, estoy finalizando, vemos que el sistema de la Corte Penal Internacional de Cooperación es un sistema muy particular. No cumple las características del sistema horizontal de cooperación Estado a Estado, ni tampoco de cooperación entre Estado y un tribunal internacional cualquiera. Precisamente por eso, porque está la obligación de los Estados de cooperar y de tener los mecanismos, es que todos los organismos del Estado que puedan llegar a tener la obligación de cumplir con esas solicitudes, deben estar informados de qué es la Corte Penal Internacional, de qué es lo que deben hacer en el caso de recibir una solicitud de cooperación y de la importancia de que esta solicitud de cooperación sea cumplimentada de la manera más rápida y eficaz. PGA, por supuesto, a través de nuestros miembros, está a su total disposición para ver la manera en la que desde Argentina se puede reglamentar esta excelente ley de cooperación que ya existe para hacer que la cooperación entre la Argentina y la Corte sea de la manera más efectiva posible. Muchas gracias.